Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los secretos del mundo del entretenimiento y las celebridades. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el universo de la farándula turca. Vamos a hablar de Demet Özdemir y su aparente incomodidad en los premios Pantene. Si han leído bien y el título del vídeo lo dice todo, Demet Özdemir incómoda en los premios Pantene, revelamos el motivo secreto. Prepárense porque vamos a ir más allá de lo obvio y a intentar descubrir qué es lo que realmente estaba sucediendo detrás de esas sonrisas y poses para las cámaras. Si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no esperes más. Dale a ese botón rojo de suscribirte justo ahora y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Prometemos contenido intrigante, divertido y sobre todo, muy informativo. Ahora sí, empecemos con el chisme jugoso. Hemos visto las imágenes, los vídeos, las miradas, y algo en la actitud de Demet Özdemir en los recientes premios Pantene no pasaba desapercibido. Siempre elegante, siempre impecable, pero esta vez, se percibía una tensión, una especie de inquietud que contrastaba con su habitual desenvolvimiento. No se trata de especulaciones sin fundamento, sino de observar detalles que muchos pasamos por alto, pero que al unirlos pintan un cuadro bastante revelador. En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar, algunos la defendían, otros la criticaban, y la mayoría se preguntaba, ¿qué le pasa a Demet? Bueno, hoy vamos a intentar responder a esa pregunta. Y para ello vamos a analizar diferentes aspectos que podrían haber contribuido a esa supuesta incomodidad. Primero hablemos de la presión mediática. Demet Özdemir es una de las actrices turcas más populares y queridas, tanto en su país como a nivel internacional. Esto significa que cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, es escrutada al detalle. Los paparazzi, los fans, los medios, todos están pendientes de ella. Y en un evento tan importante como los premios Pantene, la expectativa es aún mayor. La obligación de mantener una imagen perfecta, de sonreír, de interactuar de manera carismática, puede ser agotadora, incluso para alguien acostumbrado a los focos. Imaginen la presión de saber que miles de ojos te observan, analizando cada gesto, cada palabra. A veces esa presión puede generar una especie de bloqueo, una sensación de no poder ser uno mismo del todo. Pero la presión mediática no es el único factor. Vamos a pensar en el ámbito profesional. Los premios, si bien son un reconocimiento, también pueden ser escenarios de reencuentros o de situaciones un poco incómodas. ¿Estaba presente alguna persona con la que tuviera un historial complicado? Podríamos estar hablando de exparejas, de rivalidades profesionales, o incluso de algún comentario previo que le hubiera afectado. En el mundo del espectáculo, las relaciones son fluidas y a veces tensas. Un evento social de este calibre es el lugar perfecto para que esas dinámicas salgan a la luz, aunque sea de forma sutil. Y por supuesto, no podemos obviar el factor personal. La vida de las celebridades, a pesar de la imagen pública que proyectan, está llena de altibajos. Problemas familiares, preocupaciones de salud, o simplemente un mal día. A veces las cosas que nos pasan en la vida privada se reflejan inevitablemente en nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento. Es posible que Demet estuviera lidiando con algo personal que la hiciera sentirse vulnerable o preocupada, y eso se manifestara en su actitud durante la gala. Ahora, vamos a profundizar en los detalles que nos llevan a estas conclusiones. Si observamos las imágenes con detenimiento podemos notar ciertos patrones. Por ejemplo, en algunas fotos, su sonrisa parece un poco forzada, o sus ojos evitan el contacto directo con la cámara en ciertos momentos. No es que estuviera visiblemente molesta o enfadada, pero sí se percibía una falta de naturalidad que no es propia de ella. En otras ocasiones, la hemos visto interactuar de manera muy animada y cercana con sus colegas, pero en los premios Pantene, parecía más reservada, más contenida. Analicemos también el tema de la ropa y el estilo. Demet Özdemir es conocida por su impecable sentido de la moda. Siempre elige atuendos que la hacen lucir espectacular y segura. En este evento, llevaba un vestido deslumbrante como siempre. Sin embargo, es posible que la elección del vestuario, o la incomodidad física que pudiera sentir con él, haya sido un factor. A veces un atuendo muy ajustado, o un tejido que no resulta cómodo, puede afectar nuestra postura y nuestro estado de ánimo. Aunque ella se veía radiante, no podemos descartar esta posibilidad.
Otro punto a considerar es la interacción con otros famosos. En este tipo de eventos, es común ver a los actores y actrices saludándose, posando juntos, intercambiando bromas. En las imágenes de los premios Pantene, si bien interactuó, no se la veía tan relajada como en otras ocasiones. Quizás había alguna persona específica con la que evitó cruzar miradas o conversaciones, o quizás se sentía un poco desplazada en ciertos momentos. Las dinámicas entre las celebridades pueden ser complejas, y un evento social así puede poner de manifiesto esas tensiones. Y aquí es donde entra el motivo secreto. Hemos estado investigando, recopilando información, y hay un rumor persistente, una sombra que se cierne sobre la presencia de Demet Özdemir en este evento. Se rumorea, y esto es importante, rumores que podría haber habido un desencuentro o una situación de tensión con otro colega o figura influyente en la industria. No podemos dar nombres concretos porque, al ser rumores, debemos ser cautelosos. Sin embargo, la especulación apunta a que una conversación o un cruce de miradas con una persona en particular le generó una profunda incomodidad, llevándola a adoptar una actitud más defensiva y reservada durante el resto de la noche. Es fundamental entender que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Lo que vemos en la alfombra roja o en las fotos puede ser solo una pequeña parte de la historia. Detrás de cada sonrisa, de cada pose, puede haber una complejidad de emociones y situaciones que no llegan a la luz pública. Y es precisamente por eso que nuestro canal se dedica a intentar descifrar estas incógnitas. Queremos ir más allá de lo superficial y ofrecerles una perspectiva más profunda y analítica. Pensemos en cómo estas situaciones pueden afectarnos a todos, famosos o no. Cuando nos sentimos observados, evaluados, o cuando tenemos que lidiar con tensiones interpersonales, es natural que nuestra actitud cambie. Nos volvemos más cautelosos, menos espontáneos, y podemos proyectar una imagen de incomodidad sin siquiera quererlo. Demet Özdemir, a pesar de su profesionalismo, es humana, y es comprensible que se vea afectada por circunstancias que escapan a su control. Además, consideremos el impacto que esto puede tener en su imagen pública. Si bien muchos la apoyan incondicionalmente, siempre habrá quienes busquen cualquier motivo para criticar. Una actitud que se percibe como incómoda puede ser interpretada de muchas maneras, como arrogancia, como timidez, o incluso como soberbia. Y es precisamente por eso que es importante analizar los posibles motivos detrás de esa actitud, y no juzgarla a la ligera. Este tipo de eventos como los premios Pantene son un escaparate, sí, pero también un campo de pruebas. Ponen a prueba la capacidad de los famosos para mantener la compostura, para navegar en aguas a veces turbulentas de las relaciones públicas y las dinámicas sociales. Y Demet, aunque a veces parezca que tiene todo bajo control, también está sujeta a estas presiones. Quizás el motivo secreto no sea un drama escandaloso, sino algo más sutil, una pequeña fricción que para una persona que está bajo el escrutinio constante puede significar un gran peso. Podría ser un comentario desafortunado, una mirada interpretada de forma equivocada, o una situación incómoda con alguien que preferiría evitar. Y en medio de cámaras y flashes, esa pequeña incomodidad se magnifica y se vuelve visible para todos. En resumen, lo que vimos en los premios Pantene de Demet Özdemir fue una mezcla de la presión inherente a su fama, las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo, y posiblemente, alguna circunstancia personal o profesional que la hizo sentirse menos cómoda de lo habitual. No podemos afirmar con un 100% de certeza cuál fue el motivo exacto, ya que la información es limitada y se basa en observaciones y rumores. Sin embargo, al analizar los diferentes factores, podemos tener una idea más clara de lo que pudo haber estado sucediendo. Y esto nos lleva a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de la aparente incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene. Hemos explorado la presión mediática, las posibles tensiones profesionales y personales, y los detalles sutiles que nos llevaron a estas reflexiones. Al final, lo que queda es la comprensión de que las celebridades, al igual que nosotros, tienen sus momentos de vulnerabilidad y sus luchas internas. Espero que este análisis les haya parecido interesante e informativo. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención por estar aquí con nosotros, viendo este vídeo hasta el final. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes también notaron esa incomodidad en Demet? ¿Qué creen que pudo haber sido el motivo? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si han disfrutado de este contenido, si les ha gustado nuestro análisis y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de The Method de Mir, o simplemente con quienes disfruten de el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así nos apoyan un montón y se aseguran de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Hasta pronto.